Amigas y amigos, seguramente han escuchado en algún momento de alguien que se queja de dolor en la espalda y es un dolor que ha sido de hecho resistente, recalcitrante, que ha ido a diversos médicos o a algunas otras personas con remedios no precisamente muy ortodoxos y no han logrado el resultado esperado, es decir, se mantienen con dolor. Y si esto además se ha acompañado previamente de datos de inflamación en los ojos, en los dedos de las manos o de los pies, o incluso síntomas crónicos que sugieren enfermedad intestinal, especialmente si es diarrea sanguinolenta o con moco y sangre, esto debe hacernos pensar en la presencia de una espondiloartritis. Y por eso el día de hoy voy a platicarles sobre este importante grupo de enfermedades que de hecho es mucho más frecuente que el lupus, una enfermedad que hoy en día afortunadamente cada vez es más conocida, pero aún así, bueno, falta mucho por conocer. Y curiosamente este grupo de enfermedades, que siendo más frecuente, tan solo la mitad de frecuente que la artritis reumatoide, es todavía más desconocida debido a que muchos de estos pacientes pues justamente no se piensa en ello y es muy común que estén deambulando de médico en médico o pasando por toda clase de remedios alternativos y realmente no se logre el resultado correcto o el esperado. Y bueno, lo más común es que se presenten como dos grupos de enfermedades que vamos a dividirlos en enfermedades de predominio axial, es decir, aquellas que van a afectar principalmente articulaciones de la columna vertebral y centrales como son hombros y caderas, y las de predominio periférico, que en este grupo de padecimientos usualmente van a afectar sobre todo extremidades inferiores y habitualmente van a ser mono u oligoarticulares, es decir, que van a afectar solamente una o máximo 4 articulaciones. Sin embargo, no significa que no puedan afectar varias articulaciones y de hecho existe un grupo muy específico como es por ejemplo la artritis psoriásica, que pertenece a esta gran familia de padecimientos, que puede ser poliarticular y puede ser clínicamente indistinguible de la artritis reumatoide, cuando así realmente pues el pronóstico e incluso a veces el tratamiento puede llegar a ser diferente. Aunque para fines prácticos el manejo suele ser igual en las periféricas, en las que son axiales, pues sí se requiere otro tipo de pues justo de abordaje y de manejo habitualmente multidisciplinario, como en general lo es en las enfermedades autoinmunes. Ahora, principalmente en este momento me voy a enfocar en las espondilitis anquilosantes, pero les voy a dar el panorama general de qué grupo de enfermedades pueden pertenecer a las espondiloartritis. Y bueno, ya mencioné una, otra de ellas, como también ya comenté, son las artritis psoriásicas, también las artritis reactivas, que estas habitualmente se suelen limitar en el contexto de máximo 2 años y pues justamente son pacientes que con sin y a pesar del tratamiento pueden estar en perfectas condiciones y regresar a la normalidad después de este tiempo. Y finalmente las enfermedades que se asocian a enfermedad inflamatoria intestinal y tienen una forma de compromiso articular, y otras también conocidas hoy en día como las espondiloartritis indiferenciadas, es decir, aquellas que tienen características de varias de estas y no se pueden catalogar específicamente en un grupo concreto. En realidad, hoy en día todavía existen varios criterios para intentarlas clasificar, por lo mismo, pues el diagnóstico puede llegar a ser algo complejo y desafortunadamente también por ello muchos pacientes pues han deambulado muchos años antes de finalmente llegar al reumatólogo. Pero, ¿qué es lo que ustedes deben de conocer o qué es lo más importante que deben de saber respecto a cómo reconocer este grupo de enfermedades? Bien, primero vamos a poner algo bien en claro. El dolor lumbar es una de las causas más comunes de consulta al médico especialista, ya sea ortopedista, traumatólogo, reumatólogo, quiropráctico, siendo así que el 85% de estos pacientes en realidad no tienen ningún problema que amerite otra cosa más que ejercicios y tal vez algún analgésico que ayude a mejorar más rápidamente los síntomas. Algo muy importante aquí es que una respuesta espectacular o muy buena a antiinflamatorios no esteroideos, como por ejemplo la aspirina, la indometacina, el naproxeno o el diclofenaco, sugiere de hecho más bien una espondiloartritis, no así una enfermedad de estas que son habitualmente de componente mecánico. Del 15% restantes, que son las enfermedades inflamatorias y que de hecho debemos
preocuparnos, solamente un 5% de hecho van a ser espondilitis anquilosantes. O sea que, como ven, dentro de las posibilidades en realidad son muy poco frecuentes, como lo son en general las enfermedades autoinmunes. Ahora, lo que es muy importante es discriminar cómo es el dolor inflamatorio de la región de la espalda o la región dorsolumbar. Pues bien, este dolor característicamente empeora durante la madrugada o en la noche, bien en el transcurso del tiempo, conforme el paciente se mantiene en reposo. De hecho, suele despertarlo durante la noche y es un dolor que característicamente mejora con el ejercicio. De hecho, es fundamental que los pacientes que tienen este tipo de padecimientos realicen una actividad frecuente. Otra cosa muy interesante o muy importante es la presencia de dolor en los glúteos, habitualmente un glúteo y alterna después otro. Esto es algo muy sugestivo de este tipo de padecimiento. Entonces, dolor que empeora con el reposo y mejora con el ejercicio, y además tiene una muy buena respuesta antiinflamatoria no esteroideos. Si esto además se acompaña de antecedentes de haber padecido inflamación ocular, es decir, uveitis, o bien inflamación de los dedos, habitualmente de los pies, pero también puede ser de las manos, dedos inflamados como salchicha, que pueden llegar a tener un dolor muy importante. Si además esto se acompaña de síntomas gastrointestinales, es importante denotar que más del 40% de los pacientes tienen concomitantemente una enfermedad inflamatoria intestinal como enfermedad de Crohn o de CUSI, y si no la han padecido y tienen esta enfermedad, es muy importante que también visiten a un gastroenterólogo para evitar justamente el desarrollo de este padecimiento de forma florida o de forma, pues eso, muy aparatosa. Pueden también acompañarse de otros agregados, como puede ser justamente la presencia de psoriasis, aunque es menos frecuente. Y pues bueno, espero que esta información les sea de mucha utilidad, y lo más importante, si conocen ustedes a alguien o ustedes han padecido este tipo de síntomas, el primer especialista que deben de visitar sí o sí es el reumatólogo. Espero que les haya gustado. Por favor, compartan todo lo que quieran. Para eso son estos videos, para ustedes. Hasta la próxima.